Bienvenidos a Clave Estelar. Hoy no hablaremos de un simple experimento, hablaremos del instante en que la humanidad sostuvo el nacimiento del universo en la palma de su mano y descubrió algo que no encaja. En 2025, el acelerador de partículas más poderoso del planeta hizo algo que jamás había hecho. No buscaba romper la materia, buscaba regresar al primer suspiro del cosmos, y lo logró. Pero en medio de ese triunfo, apareció una grieta, una diferencia diminuta, un 2.45% que sugiere que el universo jamás debió existir. Hoy entenderemos qué ocurrió realmente en el CERN, por qué están reconstruyendo el Big Bang pieza por pieza, y por qué algunos científicos advierten que estamos cruzando un umbral sin precedentes. Antes de continuar, apoya este contenido con un like. Suscríbete al canal Clave Estelar para no perderte los próximos capítulos de esta historia que apenas comienza. Y al final del video, quiero que me digas en los comentarios qué piensas. ¿El universo fue un accidente o un diseño? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambia la forma en que miras la realidad. Julio de 2025. Sala de control. Pantallas iluminadas. Físicos en silencio. Durante años, el gran colisionador de hadrones había chocado protones y núcleos pesados para estudiar los bloques fundamentales de la materia, pero esta vez fue diferente. Por primera vez, colisionaron núcleos de oxígeno, el mismo elemento que respiras ahora, acelerados hasta rozar la velocidad de la luz. El objetivo parecía técnico, un experimento de control, algo menor. No lo fue. Cuando esos núcleos se encontraron, no explotaron como fragmentos caóticos, se fundieron. Se derritieron en una gota microscópica de la sustancia más antigua del universo, el plasma de quarks y gluones. Una forma de materia que existió apenas una millonésima de segundo después del Big Bang, antes de los átomos, antes de los protones, antes de que las reglas que conocemos fueran escritas. Lo sorprendente no fue solo recrearlo, fue descubrir que ese plasma no era un gas desordenado, era un líquido increíblemente caliente, trillones de grados, y ese líquido ofrecía resistencia, se comportaba como si tuviera estructura, como si el caos original estuviera organizado. El nacimiento del universo no fue una explosión caótica, fue un proceso con coherencia. Y eso ya era desconcertante. Pero mientras un equipo analizaba esa gota primordial, otro examinaba algo aún más inquietante: el comportamiento de la materia frente a su espejo, la antimateria. Según nuestras teorías, el Big Bang produjo cantidades iguales de ambas, materia y antimateria. Cuando se encuentran, se aniquilan, se transforman en pura energía. Si eso ocurrió de forma simétrica, el universo debió desaparecer en el primer segundo. Nada, sin estrellas, sin galaxias, sin tú. Sin embargo, aquí estamos. En marzo de 2025, los datos revelaron que ciertas partículas llamadas bariones de belleza se desintegran de manera ligeramente distinta a sus versiones de antimateria, una diferencia del 2.45%, estadísticamente sólida, incuestionable, una grieta en el espejo. El problema es que esa grieta no alcanza para explicar por qué la materia sobrevivió. Es como encontrar una puerta entreabierta cuando lo que se necesita es un muro derrumbado. Algo más intervino, algo que no conocemos. Mientras tanto, el CERN no solo estudia antimateria, la fabrica. En 2025 logró producir millones de átomos de antihidrógeno y mantenerlos estables el tiempo suficiente para medirlos con una precisión extraordinaria. Y aquí surge otra paradoja. En casi todas las pruebas, materia y antimateria se comportan de forma idéntica. La simetría CPT se mantiene intacta. El espejo parece perfecto, excepto por esa grieta del 2.45%.
Dos verdades que no encajan. Y cuando las ecuaciones no encajan, la física no se rompe, se transforma. Lo que ocurrió en esas colisiones no fue simplemente un fenómeno térmico extremo. Fue una ventana a una etapa del universo donde las fuerzas fundamentales aún no estaban claramente separadas como las conocemos hoy. Durante fracciones inimaginables de segundo, la interacción fuerte dominaba un escenario donde las partículas no eran entidades individuales, sino excitaciones dentro de un medio colectivo que respondía como una sola entidad. Los detectores no solo registraron energía, registraron patrones, correlaciones angulares entre partículas emergentes que revelaban que incluso en sistemas diminutos, la materia primordial exhibe comportamiento colectivo. Es como si, al reducir la escala, el universo insistiera en mantener coherencia donde esperábamos caos. Los físicos comenzaron a analizar las fluctuaciones de densidad dentro de esas microgotas de plasma. Descubrieron anisotropías, pequeñas variaciones en la distribución de energía que recuerdan, en miniatura, las semillas cuánticas que más tarde formarían galaxias. En otras palabras, lo que sucede en un espacio menor que un átomo replica procesos que dieron forma a estructuras cósmicas de miles de millones de años luz. Y entonces surgió otra interrogante más profunda. Si el plasma primordial es tan perfectamente fluido, con una viscosidad cercana al límite teórico mínimo permitido por la mecánica cuántica, ¿qué dice eso sobre las condiciones iniciales del universo? Significa que el cosmos comenzó en un estado de eficiencia casi perfecta para transmitir información y energía. No estamos hablando solo de temperatura, estamos hablando de propiedades emergentes, de cómo la materia, incluso antes de convertirse en átomos, ya obedecía principios que anticipaban complejidad futura. En paralelo, los experimentos comenzaron a medir con mayor precisión la constante de acoplamiento fuerte a esas energías extremas. Y allí apareció otra sorpresa. El comportamiento de la fuerza fuerte cambia con la energía de forma contraintuitiva. A distancias diminutas se debilita, permitiendo que los quarks se muevan con mayor libertad. Pero cuando intentas separarlos, la fuerza aumenta violentamente. Es un recordatorio de que la naturaleza impone límites estructurales a la fragmentación. Eso tiene implicaciones cosmológicas enormes. Sugiere que la estabilidad de la materia no es un accidente pasivo, sino una consecuencia dinámica de cómo interactúan las fuerzas fundamentales. También se exploró la posible existencia de estados exóticos transitorios, configuraciones efímeras de quarks que podrían haber sido comunes en los primeros microsegundos del universo. Aunque no se detectaron nuevas partículas permanentes, sí se observaron indicios de resonancias complejas que obligan a refinar los modelos teóricos actuales. Cada nueva medición estrecha el margen de error, y al hacerlo, reduce el espacio donde podría esconderse la nueva física. Es una paradoja científica. Cuanto más preciso es el experimento, más difícil resulta encontrar algo inesperado. Sin embargo, la precisión misma es revolucionaria. Alcanzar niveles de partes por billón en ciertas mediciones significa que estamos probando la estructura matemática del universo con una sensibilidad que antes pertenecía al terreno de la especulación. Los datos de 2025 no solo ampliaron estadísticas, cambiaron la escala de confianza. Ahora sabemos que ciertos parámetros fundamentales permanecen estables incluso bajo condiciones que replican el nacimiento del tiempo físico. Y eso conduce a otra reflexión inquietante. Si el universo fue capaz de transitar desde un estado tan extremo hacia la formación de materia estable sin colapsar en una simetría perfecta de aniquilación, entonces debe existir un mecanismo aún no identificado que inclinó la balanza en el instante crítico. Las colisiones de oxígeno demostraron que no necesitamos sistemas gigantescos para recrear fenómenos primordiales. Basta con alcanzar la densidad energética adecuada. Esto redefine las expectativas sobre lo que futuros aceleradores podrían revelar. Porque el objetivo ya no es solo descubrir partículas nuevas, es comprender por qué las constantes fundamentales tienen exactamente los valores que tienen. Una ligera variación en la masa del quark up o down alteraría por completo la estabilidad nuclear. Un pequeño cambio en la intensidad de la fuerza fuerte impediría la formación de núcleos complejos.
Cada resultado confirma que vivimos en un universo extremadamente sensible a sus propias condiciones iniciales. Y a medida que los investigadores cruzan datos entre distintos detectores, surge una imagen coherente pero incompleta. No hay ruptura evidente del modelo estándar, no hay grietas amplias, solo ajustes sutiles, desviaciones diminutas que podrían ser ruido estadístico o la primera señal de algo más profundo. El desafío ahora no es solo tecnológico, es conceptual. La física de partículas se enfrenta a un escenario donde el progreso no depende únicamente de mayor energía, sino de reinterpretar lo que ya hemos observado. Las campañas de 2025 dejaron claro que la recreación del universo temprano no es una metáfora poética, es un procedimiento experimental repetible, controlado, medible. Y eso significa que la humanidad ha entrado en una nueva etapa científica. No solo observamos el cosmos a través de telescopios, lo generamos, por instantes, en laboratorios subterráneos. Cada colisión es una pregunta lanzada al vacío, cada evento registrado es una respuesta parcial, y cada silencio en los datos es una invitación a ir más allá. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la física de partículas, es la comprensión de por qué la realidad adoptó esta forma y no otra. Hay más. En condiciones tan extremas que desafían la imaginación, los científicos lograron algo que durante siglos fue símbolo de alquimia: convertir plomo en oro. No por magia, por física pura. Miles de veces por segundo, aunque cada átomo de oro existía apenas un microsegundo antes de desaparecer. La identidad de la materia se volvió negociable. También descubrieron que ciertas partículas frágiles no sobreviven dentro del fuego primordial. Se forman después, cuando el universo se enfría. Eso significa que el plasma original no solo existió, fue una fábrica. Creó materia a medida que se expandía y se enfriaba. El universo no solo nació, se ensambló. Y aquí aparece el patrón. Oxígeno recreando el primer líquido, antimateria producida en masa, conversión de elementos, indicios de que el campo de Higgs, responsable de la masa, funciona, pero sin confirmación absoluta. Décadas de colisiones y ninguna señal clara de nueva física. El modelo estándar, la teoría más precisa jamás creada, describe apenas el 5% del universo. El resto, materia oscura y energía oscura, permanece invisible. Silencio. Después de millones de colisiones, el silencio es ensordecedor. Algunos físicos sostienen que la respuesta está a mayor energía, que debemos construir un acelerador 3 veces más grande, 8 veces más potente. El futuro colisionador circular. Un proyecto colosal, costoso, generacional. Sus resultados más importantes llegarían cuando muchos de sus impulsores ya no estén vivos. Y entonces surge la pregunta incómoda. Antes de que el actual colisionador se activara en 2008, hubo demandas legales. Personas temían que pudiera crear microagujeros negros o burbujas de vacío capaces de alterar las leyes de la física. Los estudios concluyeron que el riesgo era prácticamente nulo. La naturaleza realiza colisiones más energéticas todo el tiempo, mediante rayos cósmicos. Pero hay una diferencia. La naturaleza dispersa. Aquí concentramos, apuntamos, maximizamos energía en un solo punto. La probabilidad de una catástrofe calculada por algunos científicos es extraordinariamente baja. 1 en decenas de millones. No es 0. Y aunque la comunidad científica confía en la seguridad de estos experimentos, la discusión ya no es solo técnica, es filosófica. Estamos recreando condiciones sin precedente en la historia humana. Estamos intentando descubrir por qué existe algo en lugar de nada. Hay una dimensión que pocas veces se menciona cuando hablamos de estos experimentos: el tiempo. No el tiempo humano, no décadas, no siglos. El tiempo medido en fracciones tan pequeñas que la palabra instante pierde sentido. En esos intervalos infinitesimales, el universo atraviesa transiciones de fase comparables al agua convirtiéndose en vapor,
pero a escalas energéticas que superan cualquier horno estelar. Imagina que toda la historia de la humanidad fuera comprimida en un solo latido. Ahora imagina que el periodo que el CERN logra recrear es millones de veces más breve que ese latido. Y aún así, en ese intervalo microscópico se definen las reglas que permitirán que existan galaxias, océanos y pensamientos. Hay algo profundamente poético en esto. Cuanto más retrocedemos hacia el origen, más simple parece la materia, pero más compleja se vuelve la explicación. Los datos también revelaron fluctuaciones térmicas que recuerdan a un universo que no nació perfectamente uniforme. Esas pequeñas irregularidades primordiales son las mismas que, miles de millones de años después, permitirían que la gravedad acumulara materia y encendiera las primeras estrellas. Sin imperfección, no habría estructura. Sin estructura, no habría historia. Y aquí surge una curiosidad fascinante. Las ecuaciones que describen el comportamiento del plasma primordial son similares a las que modelan fluidos cotidianos. Las mismas matemáticas que predicen corrientes en un océano ayudan a describir el nacimiento del cosmos. La diferencia es la escala, siempre la escala. También debemos considerar la estabilidad cuántica del vacío. El vacío no es nada, es un campo vibrante, lleno de energía latente. Algunos modelos sugieren que nuestro universo podría estar en un estado metaestable, como una pelota descansando en una pequeña depresión de una montaña más grande. Si existiera un estado más bajo de energía, una transición podría reescribir las leyes físicas. No hay evidencia de que esto vaya a ocurrir, pero la posibilidad teórica existe, y eso cambia la forma en que percibimos el riesgo, no como un miedo irracional, sino como una reflexión filosófica sobre los límites del conocimiento. Otra imagen poderosa emerge cuando pensamos en la masa. El campo de Higgs impregna todo el espacio. No lo vemos, pero interactuamos con él constantemente. Es como si el universo estuviera lleno de una sustancia invisible que otorga peso a la realidad. Sin ese campo, los átomos no podrían formarse, la materia sería incapaz de agruparse. La existencia, tal como la conocemos, sería imposible. Y aún así, después de años de análisis, todavía no comprendemos por qué el campo de Higgs tiene exactamente la intensidad que tiene. Un valor ligeramente distinto y la química sería inviable. El ajuste fino del cosmos es inquietante. En el interior de las estrellas, el carbono se forma gracias a una resonancia específica en el núcleo atómico. Si esa resonancia variara mínimamente, el carbono, base de la vida, no existiría en cantidades suficientes. El hecho de que esa condición se cumpla es una coincidencia extraordinaria o una pista de algo más profundo. La física moderna ha demostrado que la realidad es mucho más extraña de lo que intuimos. Partículas que son ondas, campos invisibles que determinan propiedades tangibles, simetrías que casi se cumplen, pero no del todo. Esa palabra es clave. Casi. Casi simetría perfecta entre materia y antimateria. Casi uniformidad total en el universo temprano. Casi estabilidad absoluta del vacío cuántico. Pero siempre hay una desviación minúscula. Y es en esa desviación donde florece la existencia. También resulta fascinante pensar que los detectores del CERN funcionan como cámaras que registran huellas invisibles. No vemos directamente las partículas, observamos los rastros que dejan, como si reconstruyéramos un crimen cósmico a partir de fragmentos dispersos. Cada evento es una historia microscópica, cada colisión un relato efímero. Al juntar millones de esos relatos, emerge una narrativa coherente sobre el origen. Pero esa narrativa aún tiene capítulos faltantes. Algunos teóricos proponen que la clave podría residir en dimensiones adicionales compactadas más allá de nuestra percepción. Otros sugieren que existen partículas tan masivas o tan viebles que simplemente no hemos alcanzado la energía necesaria para detectarlas, y hay quienes creen que el problema no es experimental, sino conceptual, que estamos formulando la pregunta incorrecta.
Lo verdaderamente impactante es que estamos viviendo en la primera generación capaz de poner a prueba estas ideas directamente, no como especulación filosófica, sino como experimento físico. Y mientras más profundizamos, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Comprender el origen no garantiza comprender el propósito. La ciencia puede describir el cómo con una precisión asombrosa, pero el por qué permanece suspendido en el silencio. Tal vez esa sea la lección más grande de este momento histórico, que la frontera entre conocimiento y misterio no se reduce con cada descubrimiento, se desplaza. Cuanto más sabemos, más vasto parece lo desconocido. Y en esa expansión del misterio, el ser humano continúa preguntando, colisionando, midiendo, intentando descifrar si el universo es simplemente el resultado de una fluctuación improbable o la manifestación de una estructura más profunda que aún espera ser revelada. Hay una imagen que resume todo. Una gota microscópica del primer líquido del universo, empujando de regreso a las partículas que la atraviesan. El origen no fue pasivo, respondió. En 2025, la humanidad sostuvo el amanecer cósmico en una cámara de vacío. Observó cómo la materia emerge del fuego, cómo el plomo se transforma, cómo la antimateria obedece reglas casi perfectas, pero no del todo. Ese no del todo es nuestra existencia. Una pequeña asimetría, una grieta diminuta, un desequilibrio inexplicable. Sin esa imperfección, no habría galaxias, no habría carbono, no habría conciencia preguntándose por su origen. CERN no ha encontrado el final de la historia. Ha encontrado el borde, un límite donde la física se vuelve pregunta. ¿Fue un accidente? ¿Una fluctuación estadística cósmica? ¿O una estructura más profunda que aún no entendemos? La próxima gran decisión se tomará en pocos años. Construir una máquina aún más poderosa. Ir más lejos, más profundo, más cerca del instante cero. Y tal vez descubrir que el universo no solo nació por azar, sino por una razón que apenas comenzamos a intuir. Si este video cambió tu forma de ver lo que realmente está haciendo el CERN, apóyalo con un like. Suscríbete al canal Clave Estelar para acompañarnos en los próximos capítulos de esta búsqueda. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que el universo fue un accidente o un diseño? Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta el próximo video del canal Clave Estelar. Gracias por sintonizar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.